Economía día por día. Eric Calcaño, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, estuvo escuchando durante el programa. ¿Alguna conclusión? Que habría que hacer quizás una especie de compilación de todos los programas, poniéndole la fecha, porque ya este modelo nos lo han agotado 4 o 5 veces y todavía seguimos ahí. Me parece que quizás haya una suerte de excesiva personalización en los problemas. Decir, bueno, Kicillof dijo eso, Moreno es malo, Moyano tal cosa. Y esa personalización de las cuestiones nos tiende más a una reflexión anecdótica que una reflexión de fondo. Evidentemente, cada uno tiene su paradigma y habla desde el lugar donde puede considerar las cosas, y un paradigma es una manera de ver el mundo. Por lo tanto, nosotros podemos considerar o que la inflación es un problema de demanda, en cuyo caso hay que bajarlo, o que es un problema de estructura de la oferta, de poder de la oferta, de saber cuántas son las empresas que fabrican tal producto y si pasan o no el rastrillo cuando hay un aumento salarial. Por lo tanto, será muy distinta la solución que se adopte, porque entonces que tenemos que bajar la inflación bajando salarios, bajando el consumo. No se está produciendo en función del consumo que hay. Me parece que se está produciendo mucho y nosotros tenemos que tener el sendero de crecimiento, que ya basta de viento de cola, porque cuando uno llega a cerca de 25 puntos del producto en inversión, cuando justamente la inversión en bienes de capitales empieza a superar la inversión en construcción, porque puede decir, se estancó la inversión en construcción. No, creció la inversión en bienes de capitales, que son las máquinas para hacer las máquinas, que es precisamente lo que necesitamos para hacer las cosas que consumimos. Luego, no es lo mismo el cálculo que se puede tener del índice de precios en capital, en conurbano y en otras provincias. Valdría la pena un día hacer un cuadro comparativo de cómo se calcula en cada lado, qué precios se toman, cuántos precios se toman, y si calculamos tan mal la inflación, ¿por qué tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia de Santa Fe, provincias que no, o jurisdicciones que no gobernamos, toman los índices de inflación del INDEC o cercanos al INDEC? Entonces, es ahí donde me parece que cae el discurso opositor. Por supuesto que hay una tensión en los precios, porque cada actor social va a tratar de llevarse la parte más importante. Por eso hay un Estado, por eso hay un gobierno y por eso hay una jerarquización de las necesidades. Escuchaba al compañero Escano recién hablar de paritarias. Había 348 en el 2004 y más de 1.500 en el 2011. Institucionalizamos la discusión salarial. Es decir, queremos un Estado presente, pero no queremos un Estado omnipresente en cosas que tienen que decidir los diferentes actores sociales, en diálogo efectivamente. Ahora, el otro día la presidenta fue muy dura con los dirigentes sindicales, diciendo hay que tener racionalidad. Con los dirigentes sindicales y con los empresarios, y con los empresarios, con los diferentes actores económicos. Hay que tener racionalidad en la discusión. Digo, ninguna huelga consiguió aumento en la Argentina. Pero eso acaso no está bien, tener racionalidad en las discusiones, saber tomar en cuenta el contexto internacional, no para usarlo como excusa, pero sí para tomarlo como un dato de la reflexión para la acción, justamente para decir, bueno, si hay un contexto internacional complicado, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de esa crisis? ¿Cómo la Argentina puede precaverse? Me parece al mismo tiempo que los problemas que estamos enfrentando son problemas bastante mejores de los que podíamos tener en otra época. Hemos conseguido contener los efectos negativos, no hagamos que se nos caiga la crisis encima, fue textualmente lo que dijo, al pedir responsabilidad. Evidentemente, y al pedir responsabilidad también es pedir moderación. Acá me parece que estamos lejos de pagar salarios ricardianos, es decir, que solo sirvan para reproducir la fuerza de trabajo. Hay una recomposición salarial y enhorabuena, pasar de 32 puntos del producto para los asalariados, que era lo que tenía Néstor cuando llegó a cerca de 48, 49 hoy, es un camino importante y creo que ningún gobierno ha hecho tanto por los trabajadores, más de 5 millones de puestos de trabajo, 2,5 millones de jubilados incluidos, la asignación universal por hijo, es decir, cosas que también se señalaron anteriormente, pero es ese mercado interno es el que nos hace fuertes justamente. Es ese mercado interno que nosotros tenemos que agregar cada vez más valor, que es una parte, también tener una senda de crecimiento salarial compatible, pero ir al fondo de las cosas. Nosotros tenemos todavía una estructura económica en la cual las 500 mayores empresas, el 80% son extranjeras. Entonces, y está lógico que ellos piensen que su ciclo de negocios hace de tal modo o de tal otro. La cuestión de YPF se entiende en ese contexto. A mí me tocó ser embajador en Francia en 2 semanas después de la cuestión de Suez. Y Suez era incomprensible porque una empresa de agua que no ponía cañerías. Entonces uno se preguntaba, ¿cómo si el negocio de esta gente es el agua, no ponen cañerías? Y el negocio era financiero. Entonces cuando uno empieza a escudriñar eso, se da cuenta de que la verdadera seguridad jurídica empieza por los ciudadanos y los ciudadanos de la Argentina. ¿Usted tiene confianza en el futuro de YPF? ¿Cree que va a haber inversiones? ¿Cree que va a venir
empresas a invertir con YPF? Bueno, a los 2 días de anunciada la decisión, si no me equivoco, ya Total se estaba sentando con Devido y con Kicillof, la empresa francesa. Hay otras empresas interesadas. Adoptamos además la modalidad de una empresa de economía mixta que existe en Argentina desde el fin de los años 40. Por lo tanto, me parece que es una forma ágil de ir pegados al contexto y de tratar de dar soluciones. Porque por último, la oposición lo que hace cuando carece de la posibilidad de establecer sus políticas de gestión es criticar. Y está bien que critique y analice. Ahora nosotros tenemos que gobernar, tenemos que rendir cuenta de los hechos de gestión. Y en lo que se refiere a la Ciudad de Buenos Aires, esperamos que se cumpla la ley. Ahora, Eric, ¿va a ser un año de menor crecimiento ese? Bueno, nosotros tenemos previsto en el presupuesto una tasa de crecimiento prudente, prudencia mater virtutis, como se dice. Si luego las condiciones van mejorando, enhorabuena. Si como nosotros creemos va a ser un crecimiento sostenido, pero quizás no a tasas tan chinas como veníamos teniéndolo, bueno, será cuestión de ir capeando la crisis. El único año que nosotros no crecimos al 8% fue el año de la crisis internacional. Y aún así logramos mantener los grandes equilibrios. Y esos grandes equilibrios son los que nos permiten seguir avanzando. Luego, de lo contrario, si dejamos que un sector capte toda una renta y se convierta y tengamos enfermedad holandesa, es decir, que suban los precios porque un sector acapara una determinada parte de la renta, luego otros van a decir, bueno, pero dénmelo a mí. No caigamos en esa cuestión, en esa guerra de todos contra todos que mencionaba Hobbes en el Leviatán, en el Behemoth y luego en el Leviatán, sino que tratemos de ver de qué modo se construye. El Estado es el gran estratega y las prioridades y las opciones se dan desde la política. Eso es lo que nos hace legales y legítimos en nuestra acción. ¿Le preocupa estas movilizaciones, estas huelgas, estos paros? No, a mí me parece que no hay que engrandecer lo pequeño ni empequeñecer lo grande. Es cierto que en algunos casos, como en Santa Cruz, quizás se dan unas realidades de contexto particular, pero no me parece que estemos en las vísperas de grandes movimientos sociales por falta de salarios. Me parece que también hay una cuestión de que se acercan las elecciones en la CGT, que cada cual hace su discurso y que trata de posicionarse mejor frente a una posición que se observa conservadora o que se percibe como conservadora del gobierno nacional, cuando en realidad es exactamente lo contrario que hemos estado haciendo desde el 2003 a la fecha, que seguiremos haciendo, en la cual no figura en ninguno de nosotros, ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, la palabra ajuste. Eric, fue un gusto enorme. Gracias. Muchas gracias por haber venido. Tenemos acá esta edición de 14 días. Si Dios quiere, nos reencontraremos el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chao.